Hoy, hermanos, vamos al primer texto del leccionario. Vamos a Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 11 al 15. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 11 al 15. Segunda de Corintios 5, 11 al 15. Muy bien. Dice así la palabra de Dios. Por tanto, como sabemos lo que es temer al Señor, tratamos de persuadir a todos, aunque para Dios es evidente lo que somos. Y espero que también lo sea para la conciencia de ustedes. No buscamos el reconocimiento otra vez de ustedes, sino que les damos una oportunidad de sentirse orgullosos de nosotros para que tengan con qué responder a los que se dejan llevar por las apariencias y no por lo que hay dentro del corazón. Si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes. El amor de Cristo nos obliga, porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Vamos a leer también el versículo 20 y 21. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Oramos a Lucas capítulo 11. Lucas 11, versículo 31 y 32. Lucas 11, 31 al 32. Dice así: la reina del sur se levantará en el día del juicio y condenará a esta gente, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Salomón. Los ninivitas se levantarán en el día del juicio y condenarán a esta generación, porque ellos se arrepintieron al escuchar la predicación de Jonás, y aquí tienen ustedes a uno más grande que Jonás. Ahora vamos a ir a Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Jonás capítulo 3. Todo el capítulo. Vamos a dar un chance. Ok, Jonás capítulo 3. Dice así: la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Jonás se fue a Nínive conforme al mandato del Señor. Ahora bien, Nínive era una ciudad grande y de mucha importancia. Jonás se fue internando en la ciudad y la recorrió todo un día, mientras proclamaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Y los ninivitas le creyeron a Dios, proclamaron ayuno, y desde el mayor hasta el menor se vistieron de luto, en señal de arrepentimiento. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Luego mandó que se pregonara en Nínive, por decreto del rey y de su corte: ninguna persona o animal, ni ganado, lanar o vacuno, probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua.
Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, haga duelo y clame a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. Quién sabe, tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió el parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias te doy, amado Padre, por permitirnos adorarte, Señor, y estar aquí congregados para cantar salmos e himnos a tu nombre, pero también, Señor, para recibir la predicación de tu palabra, el alimento espiritual para nosotros. Amado Señor, una vez más, te pedimos, Señor, que tengas compasión de nosotros y que tengas a bien, Señor, edificarnos, exhortarnos, darnos esperanza, cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, y comunicar, Señor, el mensaje que tú nos has encargado a nosotros como tu iglesia. Te pido, mi Dios, que tu gracia abunde para con nosotros, que nos permitas, Señor, nos permitas, Dios, hacer las cosas conforme a tu llamamiento hacia nosotros. No nos permitas, mi Señor, negarnos o desobedecer ese llamamiento que tú nos has dado, por cual sean las razones que nosotros tengamos en nuestras cabezas, sino que en todo momento procuremos hacer tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo, como tú nos has enseñado a orar. Te pido, Señor, que tú abras los oídos, despiertes la atención de mis hermanos, pongas en ellos un corazón dócil, dispuesto, ansioso, Señor, por poner por obra la palabra predicada, ser diligentes en obedecer lo que tú pregonas, Señor, por medio de la predicación. También te pido, mi Señor, que tu gracia abunde para con nosotros al permitirnos que el predicador sea usado por ti. Permítele predicar claramente, con fuerza, con energía, con el poder de tu Espíritu Santo, llegando a lo profundo de los corazones de nuestros hermanos, y que en todo, Señor, tanto por medio del predicador como por medio de los oyentes, tú seas glorificado. Así que, Señor, glorifícate hoy, exalta tu nombre hoy y haznos ver a Cristo. Te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Redentor. Amén. Muy bien, mis hermanos. El sermón de hoy tiene como título Los frutos de la compasión. Cuando hablamos de la compasión, hay una pregunta que puede que esté presente, tal vez no de forma consciente, pero sí de alguna que otra manera, y es la pregunta si vale la pena ser compasivo. Porque al final de cuentas, hermanos, muchas veces para nosotros puede llegar a parecer algo molesto la compasión. Podríamos preguntarnos, ¿acaso no es molesto predicar el Evangelio? ¿No es difícil mostrar compasión a los necesitados, a los pecadores y pobres? Y además, ¿tiene algún sentido hacerlo cuando no tenemos resultados? Cuando realmente pareciera que nuestros esfuerzos son en vanos. Si somos sinceros, hermanos, la realidad es que en muchas ocasiones pareciera que estuviéramos trabajando en vano. De seguro, alguno se ha sentido de la siguiente forma en algún punto de su vida. Como que si el esfuerzo que uno dedica a lo que Dios demanda de nosotros con respecto a esto no nos llevara a nada, ¿no? Como tú predicas, la gente no se convierte, tú ayudas al necesitado, pero la gente realmente no cambia o no sale de la pobreza. Y hermanos, la realidad es que no podemos negar que esto sucede, pero tampoco podemos desestimar lo que Dios puede hacer cuando su iglesia obra conforme a su llamado. Para este fin, hermanos, nosotros podríamos considerar en asuntos prácticos cómo el Señor ha obrado alrededor de la historia de la iglesia, e incluso cómo Dios ha obrado en nuestra propia historia como Iglesia Reformada de Valencia Sur. Pero más que ver la historia de la iglesia o basarnos en pragmatismos o ejemplos muy concretos de la realidad moderna, más que eso, nosotros tenemos que ver las Escrituras. Nosotros tenemos que ver lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer cuando su iglesia o cuando aquellos que Él llama a obrar obedecen sus mandamientos.
Porque cuando nosotros vemos esto, cuando nosotros miramos a Dios y vemos lo que Él hace en las Escrituras, es allí, hermanos, donde nosotros podemos llenarnos de esperanza y de dirección. Allí es cuando nosotros podemos decir, si bien los resultados no dependen de nosotros, la realidad es que sí vale la pena. La realidad es que sí vale la pena ser compasivo, sí vale la pena obrar conforme a lo que Dios ha demandado, porque a final de cuentas el Señor de una forma u otra terminará obrando. En esta historia, hermanos, nosotros vemos los resultados de la compasión de Dios. Vemos lo que Dios puede hacer con un profeta renuente, con una nación malvada y con su mensaje simplemente. Vemos en este caso, hermanos, cómo Dios usa a un profeta que no quiere predicar, una nación que está llena de maldad y con su simple y llano mensaje. De modo, hermanos, que lo que yo pretendo hoy es que cuando veamos esto, no solamente nos asombremos por lo que Dios puede hacer, sino que también nos animemos a tomar parte de este llamamiento que Dios nos hace a nosotros como iglesia y obremos en conformidad a ello. Porque lo cierto, hermanos, que es que lo que Dios hizo a través de Jonás en Nínive, lo puede hacer a través de nosotros también. Quiere el Señor darnos frutos similares a los de esta historia. Lo primero que quiero mencionar, hermanos, en este caso, es el llamado de Dios a anunciar su mensaje. La palabra de Dios nos dice que el llamado de Dios a Jonás ocurrió por segunda vez. La primera ocasión ocurrió en Jonás capítulo 1 y esta vez Jonás capítulo 2, una segunda ocasión. Y en este caso, Jonás sí responde positivamente, llevando el mensaje a Nínive, aquella gran ciudad. Y un comentario rápido, nosotros, al igual que Jonás, a pesar de nuestras caídas, a pesar de que hemos sido desobedientes, ¿no?, a su llamado a predicar el Evangelio, también nos puede enviar una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta vez a proclamar su mensaje. Dios no niega su llamado a aquellos que en algún punto lo han desobedecido. Como hemos mencionado, hermanos, a pesar de que Jonás ha abandonado el llamado de Dios a profetizar a Nínive, nosotros vemos que él no fue desechado, sino que Dios le da una segunda oportunidad a este profeta rebelde para que vaya y predique su mensaje, el mensaje de Dios a la gran ciudad de Nínive, mostrándonos así que Dios compasivo, el Dios compasivo le da una segunda oportunidad al profeta rebelde. Y el llamado de Dios es sencillo, es levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Y aquí debemos entender, hermanos, este llamado de Dios, ¿no? Cuando dice levántate, obviamente que se pare, pero la idea es movilízate hacia Nínive. Y esto es interesante, hermanos, porque no hay ningún profeta en todo el Antiguo Testamento donde Dios haya llamado a uno de esos profetas a ir a una ciudad pagana y predicar en esa ciudad pagana. Dios ciertamente había mandado mensajes desde Jerusalén o desde Israel hacia las naciones paganas, pero nunca había enviado a uno. Y en este caso, Dios envía a Jonás específicamente a esta gran ciudad. Y es interesante e importante que nosotros notemos esta forma como Dios expresa acerca de Nínive, porque constantemente, alrededor de toda la historia, el Señor se refiere a Nínive de la misma manera, la gran ciudad de Nínive. ¿Por qué? Bueno, aquí hay dos teorías o dos formas de entender esta expresión. La primera, hermanos, es que cuando el Señor se refiere a la gran ciudad, se está refiriendo en términos numéricos. De hecho, al final de la historia se nos dice que el Señor tiene compasión aproximadamente de 123,000 personas. Esto es un número bastante elevado, por lo menos para lo que podríamos considerar una población de aquel entonces. Sin embargo, lo que dicen los estudiosos es que aproximadamente Nínive tenía unos 150,000 personas, ¿ok? Incluyendo la región que estaba alrededor de la ciudad principal, que era la ciudad que estaba amurallada, mientras había otras zonas aledañas a la población. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, sencillamente el hecho de que Dios tiene un llamado especial con respecto a Nínive por el simple hecho de que esta ciudad es una ciudad numerosa. Por el simple hecho de que esta ciudad es una ciudad donde habitan una gran cantidad de personas. Y este es precisamente lo que quiere decir, ¿no? El Señor llama a Jonás especialmente a la ciudad porque en esa ciudad hay una gran cantidad de personas y estas personas, esas 150,000 personas, estaban a punto de morir.
Y hermanos, el llamado de Dios a las ciudades es algo que ha venido resonando para mí, particularmente en los últimos años. Y también es un llamado que Dios ha estado resonando en muchos ámbitos de las iglesias, pero sobre todo también a las iglesias reformadas. Porque la realidad, hermanos, es que el llamado de Dios a las ciudades es algo que vemos con claridad, no solamente en Jonás, sino que también lo vemos en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, hermanos, nosotros muchas veces leemos que el apóstol Pablo iba a ciertos lugares, ¿no? Por ejemplo, cuando el apóstol Pablo va a Macedonia, va a Filipo, va a Atenas, él va a Corinto, y uno piensa, bueno, estos son lugares de la antigüedad. Lo que pasa es que lo que no entendemos es que esas eran las grandes ciudades de la época moderna. O sea, Corinto, Atenas, etcétera, todas esas eran las ciudades principales de aquella población o de aquel imperio romano. Y aquellas ciudades, hermanos, estaban llenas de mucha cantidad de personas. Entonces, cuando Dios envía a Pablo, y de hecho es interesante porque él quiere ir a Asia, por ejemplo en Hechos 17, eso es lo que sucede, él quiere ir a Asia y el Señor se lo impide en 2 ocasiones. Y después en un sueño el Señor lo manda a Macedonia, y de Macedonia pasa a Atenas, a Corinto y a otros lugares donde estaban las ciudades principales. ¿Qué significaba esto? Que Dios de una forma u otra, tanto en Jonás como en el Nuevo Testamento, y específicamente en el libro de los Hechos, vemos que Dios tiene un llamado especial, un llamado muy particular a llevar su evangelio a las ciudades, por la sencilla razón de que allí Dios tiene muchas personas. Y hermanos, la realidad es que comparado con nuestras ciudades modernas, Nínive realmente es una ciudad muy pequeña. Le voy a dar un ejemplo, es que actualmente, hermanos, existen ciudades que tienen miles de personas, e incluso hay ciudades que tienen millones de personas. Para que usted sepa un ejemplo, Nínive tenía 150,000 personas, ¿ok? Aproximadamente. Tucuyito tiene 202,000 personas, según el censo del 2016. Y la gente pregunta, ¿dónde sale tanta gente si yo no la veo? Están metidas en sus casas, hermano. Guacara tiene 220,000 personas. Valencia tiene 1.300.000 personas. Es la tercera ciudad más grande de Venezuela. La segunda es Maracaibo, la primera obviamente es Caracas. Pero para que se hagan una idea, hermanos, realmente lo que nosotros consideramos hoy como ciudad pequeña, como por ejemplo es Guacara, es lo que eran naciones en la antigüedad. Y Dios ya hace un llamado especial a llevar el evangelio a las ciudades, porque allí en esos lugares es donde están la mayor cantidad de personas. Ahora, hay una segunda forma como debemos entender este término, y es en el sentido de valor. Dios le da un gran valor a la ciudad. Dios le da un gran valor a la ciudad de Nínive, y este sentido también es importante que lo tengamos en cuenta. Y esto tiene lógica, porque cuando nosotros hablamos de que hay una gran cantidad de población, esa cantidad de población es nada más y nada menos que una gran cantidad de imagen de Dios. Cada ser humano, hermanos, es imagen y semejanza de Dios. Y cada ser humano es al mismo tiempo valioso para Dios. Entre mayor cantidad de personas, entonces más valioso es el lugar. Y es aquí, hermanos, la importancia que tienen las ciudades. Las ciudades tienen una gran importancia para Dios, por el sencillo hecho de que allí están las personas. Allí están las familias, allí está la gran población del mundo y allí es donde se congregan la gran población del mundo. Hacer misión allí, llevar el mensaje de Dios a ese lugar, es algo que ha estado en el corazón de Dios tanto en Jonás como en el Nuevo Testamento. Y hermanos, igual que Jonás, Dios nos llama a nosotros también a llevar su mensaje a la ciudad. Ahora bien, no solamente vemos, hermanos, de que Dios lo llama a ir a la gran ciudad de Nínive, sino que también Dios encarga un mensaje a Jonás. Y el mensaje de Jonás, hermanos, es sumamente simple y sencillo. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y esto era un mensaje de juicio, sencillamente. Sin embargo, nosotros vemos que Jonás básicamente no se esforzó en dar como más detalles en cuanto al mensaje, ¿no? Él no dice arrepiéntanse ni nada. Él siempre dice, el juicio viene en 40 días. Y claro, con un mensaje tan corto y con una predicación tan escueta, se entiende por qué Jonás pudo predicar a toda esa cantidad de gente en solamente 3 días. ¿Por qué? Porque él no comunicó muchas palabras, él simplemente dijo, Nínive va a ser destruida en 40 días. El juicio de Dios viene sobre Nínive en 40 días.
Ahora, no solamente debemos centrarnos, hermanos, en lo que Jonás dijo, sino también en lo que Dios hizo entender a los ninivitas. Y esta parte me parece fascinante. Jonás va a Nínive predicando un mensaje escueto y simple, pero a pesar de eso, los ninivitas entendieron más de lo que Jonás comunicó. Y esto es sumamente curioso, porque a pesar de que el mensaje era tan escueto y sencillo, los ninivitas entendieron que la advertencia y el tiempo dado era una manera de impulsarlos a ellos a arrepentirse. Eso lo vamos a ver en el segundo punto, pero es interesante, hermanos, el hecho de que a pesar de que Jonás era un mal profeta, incluso predicando, la realidad es que Dios, a través de ese mensaje tan simple, tan sencillo, tan imperfecto, Dios lo usó para llevarlos al arrepentimiento y darle entendimiento sobre lo que debía hacer. Y esto es curioso también porque esto también sucede con nosotros, ¿no? A veces nosotros no somos muy buenos comunicadores del Evangelio, pero Dios lo usa. Dios hace entender. Y a veces uno piensa, ¿por qué a veces si hay tan mala doctrina entre las iglesias, entre los cristianos hoy en día? ¿Por qué incluso la gente así se salva? Porque Dios es un Dios grande que utiliza una predicación imperfecta para generar conversiones. Ahora bien, hermanos, aquí es donde sí yo creo que debemos notar la diferencia que hay entre Jonás y nosotros. Si bien podemos decir que tenemos un llamamiento a la ciudad, como lo tiene Pablo en el Nuevo Testamento y como lo tiene Jonás en el Antiguo Testamento, nosotros tenemos que entender que el mensaje de nosotros es un mensaje bastante diferente al de Jonás. Si bien proclamamos el juicio y la ira de Dios sobre las naciones, también rogamos a los hombres que se vuelvan a Dios. Sobre todo, hermano, porque nosotros no proclamamos principalmente lo que Dios va a hacer en juicio en contra de las naciones, sino lo que Dios ha hecho para salvar a las naciones. Nuestro mensaje, hermanos, ni siquiera es algo que Dios va a hacer, es algo que Dios ya hizo. Nuestro mensaje es el hecho de que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a pecadores. Y demos un ejemplo, por ejemplo, el caso de Pablo cuando fue a Corinto, una de las grandes ciudades de la época. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 1, no quise saber entre ustedes ninguna otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Para los judíos esto era una completa debilidad. ¿Cómo puedes decir que el Hijo de Dios se sacrificó en una cruz siendo maldito por Dios? Mientras que los judíos, los griegos, perdone, decían, esto es una locura, esto es una tontería lo que tú estás diciendo, Pablo. Pero Pablo dice, para los escogidos de Dios, eso es sabiduría y poder de Dios. El mensaje del Evangelio, hermanos, es el mensaje que nosotros tenemos que llevar a las ciudades, porque ese es el único mensaje que verdaderamente puede traer salvación. Y pensemos en ese momento, hermanos, si realmente Jonás trajo un mensaje de juicio simple y llano, escueto, y aún así Dios perdonó el pecado de Nínive. Ahora preguntemos, hermanos, el mensaje que nosotros tenemos, ¿qué puede hacer por nuestra ciudad? El mensaje que nosotros traemos, hermanos, no solamente detiene el juicio de Dios, sino que hace nuevas criaturas. El mensaje que nosotros traemos, hermanos, no solamente llama a las personas al arrepentimiento en el sentido de abandonar sus malas obras, sino también restaurar familias, cambiar vidas, ser compasivos con los demás, formar una iglesia que resplandezca en medio del mundo. Hermano, nuestro llamamiento es muy similar al de Jonás, pero es superior al de Jonás. No solamente porque estamos en una ciudad que tiene 5 veces más cantidad de Nínive, sino porque el mensaje que nosotros tenemos es mucho más glorioso. Y este mensaje trae salvación de forma perfecta sobre los hombres. De hecho, un dato curioso es que más tarde Nínive es destruida, porque el arrepentimiento que ellos experimentaron en esta ocasión fue corto. Y más adelante Dios los destruye porque ellos vuelvan a sus pecados. Hermanos, el Evangelio no permite eso. Aquel que es verdaderamente salvo lo es para siempre. Y este es el poder, hermanos, de nuestro llamamiento. Pero sin embargo, hermanos, a pesar de que sabemos cuál es nuestro llamado, y a pesar de que sabemos cuán glorioso es nuestro mensaje, en ocasiones nosotros no somos obedientes a ese llamado porque nos desanimamos y perdemos el enfoque. Y yo creo que lo que viene a continuación nos puede dar esperanza y mostrar un poco de la gracia de Dios para nosotros. Y este es mi segundo punto, hermanos, lo que Dios puede obrar en respuesta a su mensaje. Hermanos, la historia de Jonás es una historia de milagros.
Capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 está marcado por diferentes milagros. Y en el capítulo 3 creo que se encuentra el milagro más maravilloso de toda la historia de Jonás. Y es el hecho de la conversión de una nación entera. Ni siquiera Jesús logró hacer algo como eso. El texto empieza, en el capítulo 3, después del llamamiento de Jonás, empieza dando descripciones de este evento en el versículo 5. En este texto, en esta parte de este versículo, se nos muestra que los primeros que hicieron caso al llamamiento de Dios a través de Jonás fueron los ninivitas del vulgo, fueron los ninivitas comunes y corrientes. Es decir, que los primeros que buscaron a Dios o que se arrepintieron y que realmente se convirtieron de sus pecados, fueron voluntariamente las personas que estaban en las calles escuchando a Jonás. Y lo primero que se nos dice es que ellos mismos, entre el pueblo, proclamaron ayuno. Y esto, si bien era una práctica bastante judía, realmente es una práctica semita general, es decir, era una práctica muy común de los pueblos de aquellas regiones. Las culturas semitas normalmente expresaban sus emociones a través de la comida. De hecho, nosotros también, pero de diferentes formas. Por ejemplo, cuando ellos tenían una fiesta, hacían un banquete. Cuando ellos estaban felices, bebían vino, comían comida deliciosa, mataban el cordero gordo. Ese tipo de cosas expresaban su voz, expresaban que ellos estaban felices. Pero cuando se iban a deprimir, o cuando se contristaban a sí mismos, ellos hacían todo lo contrario. Abundancia de comida, felicidad. Ayuno, la más terrible tristeza. Y esto es lo que ellos hicieron. Ellos proclamaron a sí mismos ayunos y ayunaron. Dejaron de comer. ¿Por qué? Porque estamos demasiado deprimidos, estamos demasiado tristes. ¿Por qué? Por causa del juicio de Dios. Fijémonos, hermanos, el resultado de esto. Las personas voluntariamente se entregaron al ayuno, se lamentaron por sus pecados, hicieron contrición por sus pecados. Y con esto no solamente ayunaron, sino que también se vistieron de ropa áspera. Específicamente la palabra que se utiliza aquí es cilicio, que era una tela, bueno, era una tela, literalmente era una vestimenta hecha con piel de cabra. Usted si alguna vez ha tratado de acariciar una cabra, eso es como que si usted estuviera acariciando una criatura llena de cables. Eso es áspero, como nada en el mundo. No es un animal de pelo lacio. Bueno, ese tipo de tela se la colocaban, bueno, no es tela, ese tipo de vestimenta, se la colocaban encima de forma de que había una gran incomodidad. Y esa incomodidad tenía que ver con su expresión interna de tristeza. Bueno, esto es exactamente lo que estaba pasando. Esto es lo que estaba pasando. El pueblo de Nínive, al escuchar la predicación, hermanos, todos, desde el más pequeño hasta el más grande, nos dice el texto, empezaron a hacer lamentos, empezaron a quebrantarse a sí mismos por sus pecados, empezaron a examinarse por sus propios pecados. Ahora, hermanos, podemos llegar a pensar que esto es algo normal, pero realmente no es nada normal. ¿Cómo es posible que personas paganas y tan malvadas como eran los ninivitas? ¿Usted recuerda la expresión o la descripción que yo di de los ninivitas hace un sermón atrás? Los ninivitas eran el tipo de personas que le cortaban una mano a sus enemigos y los saludaban con esa misma mano mientras se desangraban. Esos eran los ninivitas, personas crueles, malvadas hasta lo sumo. Pero a través del mensaje llegaron a arrepentirse. A través del mensaje llegaron a quebrantarse a sí mismos en ayuno, en constricción y arrepentimiento. ¿Cómo es posible que estos seres humanos que casi parecían bestias pudieran convertirse por medio de un profeta que era renuente a predicar el evangelio? No el evangelio, el mensaje del juicio. Hermanos, humanamente hablando, esto no tiene sentido. Seres humanos muy malvados, como un profeta que ni siquiera quería predicar, convirtiéndose en ayunos y en lamentos, con cilicio, con tristeza, con lágrimas. ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo es posible esto? Esto no tiene explicación. La única explicación es que Dios hizo eso. Esto es un milagro. Eso es lo que yo quiero que usted entienda, hermanos. Esto es un milagro. Y esto es algo, hermanos, que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Esto es algo que a veces nosotros olvidamos, que la conversión, el arrepentimiento, el fruto de la predicación, es un milagro. ¿Y qué significa eso para nosotros? Que realmente a nosotros no nos debe importar qué tan malvada sea nuestra nación o cuán imperfectos seamos nosotros al predicar.
Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque el poder de la conversión radica en el mensaje, no en el mensajero ni en el receptor. Escúchese bien esto, escúchese bien esto. El poder de la conversión no radica en quien recibe el mensaje ni en quien lo predica. Radica, hermanos, en el mensaje mismo. Y es que esto lo dijo el apóstol Pablo, aplicándose a nosotros, hermanos. Dice, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no me avergüenzo del Evangelio? Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Primeramente al judío y luego al griego. Eso es lo que nosotros tenemos en nuestras manos, hermanos, en nuestros labios, cuando predicamos el Evangelio. Por eso es que la única forma de que realmente las personas se conviertan de sus pecados, hermanos, ni siquiera es por su condición o por la nuestra, sino por el poder que Dios derrama sobre su iglesia para llevar su mensaje. Es interesante, ¿no? Porque el hombre que afirmaba que el Evangelio es poder de Dios para salvación era una de las personas que menos esperaríamos que se convirtiera. Y es que realmente pensemos en eso. Si yo hace 15 años atrás, yo me fuese visto en la calle, yo no fuese pensado que yo iba a creer en Cristo. Con toda la sinceridad del mundo. Yo me fuese visto en la calle, pero más imagínense yo con unos 30 kilos menos, pelón, flaquito, chiquito, un poco más pequeño, unos 17, 16 años, vestido de negro, ropas anchas, con un cigarro en la mano, sin otra cosa. ¿Usted pensaría realmente que esa persona iba a ser predicador o pastor en 15 años después? Yo no. Pero eso es lo que hace el poder del Evangelio. Eso es lo que hace Dios por medio de su palabra. Es Dios por medio de su palabra que puede generar este tipo de conversiones. Pero no solamente en personas individuales, hermanos, sino incluso en naciones enteras, como es el caso de Jonás. Dios puede convertir ciudades enteras, como es el caso de Jonás. Y hermanos, yo quiero aquí expresarles parte de la visión que considero que Dios me ha dado. Y es el hecho de que, hermanos, nosotros tenemos un llamado a la ciudad. Y es un llamado en el cual nosotros no podemos obedecerlo con incredulidad. Nosotros debemos creer, hermanos, de que Dios va a convertir nuestra nación. Y aunque tal vez no lo veamos dentro de 5, 20, hasta 30 años, debemos creer. Debemos trabajar en pos de eso. Ahora bien, hermanos, no solamente esto ocurrió a nivel nacional, en el sentido de las personas del vulgo, sino que también ocurrió de una forma que también nosotros en ocasiones somos incrédulos. Y es que el mensaje llegó hasta los oídos del rey. Jonás le predicó a la gente de la calle. Era imposible que Jonás llegase hasta el trono real y le dieran una ocasión para que predicara. Eso era imposible, menos si era un profeta de otro lugar. Sin embargo, lo que nos dice el texto es que de alguna forma el mensaje llegó a los oídos del rey y al mismo tiempo también llegó a los otros. Y es curioso porque el rey, lejos de tomarse esto como un asunto político, que ciertamente lo era, es decir, era un asunto de nación, ya era algo que estaba que incumbía a toda la nación, fue él que antes de dar cualquier anuncio público, él mismo se vistió de ropa áspera, ayunó y se echó ceniza sobre sí mismo. Es decir, él antes de pronunciar el llamamiento nacional a arrepentirse y ayunar y revestirse de cilicio, él antes de todo eso, él mismo participó, antes de hacer el llamamiento. Y esto es sumamente interesante. Como el caso de que la palabra predicada llegó a los oídos de lo que menos se pensaba que iba a llegar. Y no solamente eso, sino que además, eso sirviera para la conversión de otras personas. Después de que el rey se convierte, hermanos, él mismo hace un decreto y llama a toda su población al ayuno, al arrepentirse de sus maldades, arrepentirse de su crueldad, es específicamente la palabra que se usa allí, pero también a examinarse a sí mismos y ver en qué estaban fallando para poder convertirse verdaderamente de sus malos caminos.
Hermanos, esto nos muestra que no solamente hubieron conversiones espontáneas en torno a la población de Nínive, sino también de personas influyentes que podían llevar el arrepentimiento a otros. Y esto es aún más asombroso. Pensemos, hermanos, por ejemplo, en las conversiones de las celebridades. Esto es un tema que trae mucho debate, sobre todo en el tema de las redes sociales. Usted va a ver gente echándose cuchillo espiritualmente hablando, sobre qué debemos opinar sobre esas conversiones, qué debemos pensar de Daddy Yankee, Héctor el Father, de toda esa gente. Si bien yo tengo un criterio para ese tipo de casos, y no es el punto aquí tratarlo, pero la realidad, hermanos, es que a nosotros no nos debería sorprender el hecho de que personas poderosas y famosas se conviertan, porque eso es algo que Dios viene haciendo desde hace siglos. Y es de esperarse que eso suceda. Es de esperarse que personas teniendo todo el poder del mundo, toda la influencia del mundo, en algún punto el Señor los llame y los llame a su salvación. Cuando yo me entero de ese tipo de cosas, yo doy gloria a Dios. Y después trato de hacer una oración en mi corazón: Señor, confírmalo en la fe, para que verdaderamente sea un creyente genuino, sincero, que esté dispuesto a dejar y abandonar absolutamente todo por seguir tu nombre. Pero la realidad, hermanos, es que nosotros no solamente deberíamos pensar en el hecho de que es posible, conforme al poder de Dios, de que naciones enteras, que pueblos enteros, que zonas enteras se conviertan al Señor, sino que incluso los ricos, los famosos, los grandes hombres grandes de este mundo también se conviertan, porque el poder de Dios puede transformarlos. Nosotros podemos pensar, hermanos, que el Evangelio es simplemente para los civiles, para las personas comunes y corrientes, pero los poderosos y los famosos, esos no. Y no solamente eso, hermanos, sino el hecho de que también pensemos en cómo Dios termina utilizando el poder y la influencia de esas personas para la conversión de otros muchos más. Y eso también es importantísimo que lo entendamos. ¿Por qué? Porque veamos, hermanos, cómo el rey de Nínive lo que hizo fue dar un decreto para que todo el mundo se arrepintiera. Y sabes, hermanos, ¿qué es un perfecto ejemplo de eso? La historia de la Iglesia Reformada, específicamente la nuestra. El catecismo de Heidelberg que nosotros tenemos existe por Federico III, que era, por así decirlo, el gobernante de Heidelberg y de toda la zona del Palatinado de aquel entonces. Ese hombre se convirtió al cristianismo. Y cuando él vio el desastre que había en las iglesias reformadas, él dijo: esto no va a ser así. Por favor, escriban un instrumento de instrucción para la iglesia, que es el catecismo, y llévenlo a cabo y que se predique y se enseñe todos los domingos en las iglesias para que exista unidad. ¿Y sabes quién pagó eso? Federico III. Aproximadamente unos 5 a 10 teólogos fueron costeados, que no era barato. Estamos hablando de costear eruditos para poder escribir el catecismo de Heidelberg. Hermanos, esas cosas pasan. Eso no es mentira. Eso sucede. Ahora nosotros tenemos que creer de que Dios, por medio de la compasión de su iglesia, por medio de la predicación del Evangelio, puede hacer esto. Si tú trabajas, hermanos, por ejemplo, en una corporación, ¿tú no crees que Dios pueda convertir a tu jefe, Dios pueda convertir al presidente de la empresa? Si alguien trabaja en un lugar público, ¿tú crees que Dios no pueda convertir al gobernador del estado? A veces pensamos que no, hermanos. Seamos sinceros. La realidad es que nosotros solemos ser bastante incrédulos en cuanto al poder del Evangelio para convertir a las personas. Yo creo particularmente que Jonás capítulo 3 es un clarísimo ejemplo de que nosotros no debemos tratar de aplicar ningún tipo de lógica a la conversión, porque solamente Dios, por medio de su poder, puede hacer eso. Y es aquí, hermano, donde yo quiero hacerte una pregunta. ¿Crees tú en el poder de Dios para transformar a los hombres indistintamente de su poder o su posición? ¿Crees tú en el poder de Dios para transformar ciudades enteras, naciones enteras, levantar con poder a su iglesia para que trastornen el mundo, como dice Hechos, el libro de los Hechos? ¿Crees tú en el Evangelio, el poder de Dios para la salvación de los hombres? Incluso si nosotros hemos sido como Jonás, ¿no?, desobedientes al llamamiento de Dios, a su llamado, hermano, Dios puede usarnos con poder, no por nosotros,
sino por el poder de su mensaje. Hermanos, creamos en el poder de su mensaje. Creamos en el poder del Evangelio. Creamos, hermanos, de que cualquier persona, indistintamente de su condición o lugar, puede ser transformada por el poder de Dios, porque nadie puede resistirse al poder de Dios. Creamos eso y bajo esa convicción prediquemos el Evangelio. Pero incluso si nos asombramos por la conversión de una nación o de los hombres de influencia y poder, hermanos, esto no es lo más importante. No debemos perder el foco. Lo más hermoso no ocurre de los hombres hacia Dios, sino de Dios hacia los hombres. Y esto lo vemos al final, hermanos, en el versículo 10. Aquí trato mi tercer punto, la misericordia de Dios para aquellos que aceptan su mensaje. El texto nos dice, hermanos, que cuando los ninivitas hicieron esto, Dios cambió de parecer. De hecho, aquí se utiliza un juego de palabras. Dice que Nínive se volvió a Dios, se volvió de sus malos caminos, pero Dios se volvió del juicio que tenía pensado hacerles. Algo así como que si Dios, en términos antropomórficos, no literales, Dios se haya arrepentido de llevar el juicio hacia Nínive. Y en efecto era así. Y fíjense, hermanos, de que cuando se proclama el decreto del rey para el arrepentimiento, el rey no tenía seguridad de que esto ocurriera. Él dice, quizás Dios se apiade de nosotros. Literalmente dice, quizás, hay una posibilidad, tal vez, vamos a apostar a ver si Dios se apiada de nosotros. ¿Por qué? Porque ellos no conocían a este Dios. Ellos eran un Dios extranjero. Sin embargo, Dios se apiada de ellos. Dios tiene compasión de ellos. Y vemos que Dios suspende su juicio y retira su juicio y no destruye a Nínive. Nínive se mantiene en pie al día 40, llega el día 40 y Nínive todavía sigue en pie. ¿Por qué? Porque Dios había sido compasivo. Dios perdona el pecado de Nínive. Dios da de su gracia a Nínive y le permite seguir viviendo, permite seguir adelante. Hermanos, y es aquí donde nosotros tenemos que entender realmente cuál es la cosa más maravillosa de nosotros predicar el Evangelio. La forma más maravillosa de predicar el Evangelio, hermanos, no es tanto que los hombres se arrepientan, sino el hecho de que Dios se reconcilie con esos hombres. Lo más maravilloso no se encuentra en los hombres en sí, sino en Dios para con esos hombres. Y eso lo dice, por ejemplo, el apóstol Pedro cuando les predica a los judíos. Le dice, arrepiéntanse, lávense sus pecados, bautícense, porque así vendrán tiempos de refrigerio de parte de Dios para ustedes. Estos eran tiempos de bendición, de comunión, de dulzura, de gracia sobre las personas. Y pensemos en esto, hermanos. Por ejemplo, pensemos un momento en lo que dice en Romanos capítulo 1. Dice que la ira de Dios se revela ante toda la humanidad. ¿De qué manera? Con todo lo que nosotros estamos viendo actualmente, hermanos. Hijos siendo desobedientes a sus padres. Hombres echándose con varones, mujeres echándose con mujeres. Todo eso, dice la Escritura en Romanos capítulo 1, es expresión de la ira de Dios. Toda esa maldad, toda esa crueldad, toda esa perversión que existe en nuestro mundo, no es otra cosa que la ira de Dios rebelándose en contra de ellos. Y ellos terminan atesorando ira sobre ira, sobre ira, sobre ira, sobre las naciones, sobre sí mismos. Ahora, lo que nosotros deseamos, hermanos, con la conversión de las personas, es que Dios perdone sus pecados. Que Dios diga, voy a hacer frenar mi ira. Pero no solamente queremos que Dios frene su ira, sino que Dios también derrame su bendición y su gracia sobre las personas. Veamos, hermanos, el hecho de que Dios decide parar su mano pesada sobre ellos. Y esa misma mano termina bendiciéndolos, fortaleciéndolos, renovándolos, transformándolos. Y nuestro pensamiento debe estar en esto, hermanos. Nosotros debemos procurar y debemos anhelar, más que cualquier otra cosa, qué sé yo, que la iglesia crezca o que vivamos en un país diferente. Lo que nosotros debemos anhelar con todo nuestro corazón es que las personas se reconcilien verdaderamente con Dios. De que verdaderamente las personas conozcan al Señor. Que puedan venir a su iglesia y con manos alzadas y con lágrimas en los ojos puedan vivir en agradecimiento a Él. Ese debe ser nuestro mayor anhelo. Nosotros debemos rogar, hermanos, que Dios perdone los pecados de los hombres.
Y debemos rogar a los hombres que busquen a Dios en arrepentimiento y se reconcilien con Él de sus malos caminos. Nuestro anhelo, hermanos, como cristianos, debe ser la reconciliación del cielo y la tierra. Debe ser que los hombres realmente vuelvan a Dios y conozcan a Dios y se reconcilien con este Dios. Pero hermanos, nada de esto, de lo que hemos hablado hasta este momento, sería posible si Dios no tuviera la disposición de perdonar a los pecadores y reconciliarse con el hombre. Como dije hace un momento, hermanos, para los ninivitas, esta reconciliación, este perdón era una posibilidad. Era algo que tal vez Dios haría. Pero para nosotros, hermanos, no es una posibilidad. Para nosotros es una seguridad. Nosotros podemos decirle a cualquier hombre sobre la faz de la tierra que ciertamente Cristo vino al mundo a reconciliar al pecador. Nosotros podemos decirle a cualquier hombre con la seguridad que nos permite la palabra: cree en Cristo y serás salvo. Nosotros podemos decirle con seguridad, con la más grande seguridad, que creer en Él, arrepentirse verdaderamente, trae resultado. Porque eso es lo que la palabra de Dios nos promete. Ellos tenían una posibilidad, nosotros tenemos una certeza. Y la certeza radica en que el Hijo de Dios, de quien apunta Jonás, entregado en la cruz, recibiendo el juicio que merecía Nínive y que merece todo hombre, ese Hijo de Dios nos ha perdonado y nos proclama a nosotros que nos reconciliamos con Él. Hermanos, se nos predica con plena seguridad del perdón y la misericordia de Dios. Allí se nos dice con toda seguridad que la ciudad puede hallar salvación. Y esa es nuestra seguridad. Nuestra seguridad se encuentra en Cristo Jesús. Así que, hermanos, podemos hacer lo que Pablo hacía. Roguemos a los hombres. Roguemos a los hombres constreñidos por el amor de Dios, como dice 1 Corintios capítulo 5, versículo 21. Constreñidos por el amor de Dios. Roguemos a los hombres, reconcíliense con Dios. Hablemos a las naciones, hablemos a esta ciudad, Señor, hermanos, que se reconcilien con Él, que verdaderamente vuelvan a Él, que se arrepientan de sus pecados. Así que, hermano, proclama el mensaje de Dios a la ciudad con la seguridad que el Hijo de Dios solamente te puede dar. Vamos a orar. Amado Señor y Dios, Padre Celestial, gracias te doy por tu evangelio, Señor. Porque en tu evangelio hay poder de Dios para salvación. Porque tu evangelio, Señor, es lo único que puede transformar a los pecadores. Ayúdanos a confiar, Señor, y no avergonzarnos de tu evangelio, sino llevar tu mensaje, Señor, a nuestros vecinos, a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros clientes, a todos y cada una de las personas que están a nuestro alrededor, llamándolos al arrepentimiento. Señor, ayúdanos a escuchar tu llamado, así como tú llamaste a Jonás, que le dijiste: levántate y ve. Así, Señor, nosotros nos levantamos y vayamos. No nos quedemos cómodos en nuestras casas, ni en cuatro paredes en la iglesia, sino que proclamemos tu mensaje, que llevamos por obra, Padre Celestial, la predicación de tu palabra. Te pido, mi Dios, que obres en nosotros, que conduzcas a tu iglesia en esta dirección. Te pedimos perdón, Señor, porque en particular la iglesia reformada, tenemos que confesar, Señor, tenemos debilidades en la evangelización. Si podemos decir que nosotros hemos sido como Jonás, ciertamente lo hemos sido. No hemos obedecido tu llamamiento, no hemos obedecido el llamado que nos has dado de predicar tu palabra. Perdónanos, Señor, por ello. Y danos una segunda oportunidad para ver tu gloria resplandecer en nuestra nación, en nuestra ciudad, en Santa Rosa, Señor. El lugar donde nos has llamado a estar y predicar. Padre, sobre todo, te pedimos, Señor, que nos permitas ser testigos de tu poder. Que podamos ver conversiones genuinas. Podamos ver hombres y mujeres arrepintiéndose de corazón delante de ti, creyendo en el mensaje de salvación que tú nos has dado por medio de tu Hijo Jesucristo. Señor, te pido que nos llenes de tu Santo Espíritu como lo hiciste con la primera iglesia y que muchos puedan convertirse.
Danos, Señor, la convicción, la esperanza, el optimismo necesario para llevar tu mensaje como debe ser. Te lo pido, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.